Cordial saludo, mi nombre es Sharon Mosquera, estudiante de Psicología Social. Mi grupo está conformado por Carol de Arco, María Tapia, Natalia Torres y Kelly Martínez. A continuación, vamos a darles respuestas a las preguntas orientadoras referentes a las entrevistas. Primera pregunta, ¿qué fue lo que más le impactó de las entrevistas realizadas y por qué? Le doy paso a mi compañera. Al ver las entrevistas de mis compañeros, lo que más me impactó fue la fuerza y la esperanza que tienen los migrantes a pesar de todo lo que han vivido. Cada historia refleja una lucha silenciosa que muchas veces pasa desapercibida. Me conmovió ver cómo las han arreglado, cómo se las han arreglado para sobrevivir, adaptarse y seguir soñando. También me sorprendió escuchar cómo algunos de ellos han sido bien recibidos, mientras que otros han tenido que enfrentarse a miradas de comentarios hirientes. Doy paso a mi siguiente compañera. Carol, el micrófono. Lo que más me impresionó de cada una de las entrevistas fue la determinación y resiliencia que presentan cada uno de los migrantes colombianos para superar las dificultades y los desafíos que enfrentan en su nuevo entorno. Me sorprendió mucho la forma en que ellos han tenido que adaptarse a diferentes culturas, idiomas y los sistemas sociales que presentan, y cómo ellos han logrado mantener su identidad y su cultura a pesar de estar en otros países, ciudades o en otras comunidades. Le doy paso a mi siguiente compañera. Una de las cosas que más me impactaron en las entrevistas que pude alcanzar a ver, en la que pude realizar yo, es la resiliencia que tiene cada una de las personas que se atreve a salir de su país, ya que esto puede ser difícil tanto emocionalmente como físicamente, porque como nos pudimos dar cuenta, muchos de los inmigrantes salen de sus países sin un peso en el bolsillo, sin ninguna expectativa de cómo les va a ir en el país al que van a llegar y cómo van a ser recibidos. Afortunadamente, algunos de ellos han sido bien recibidos y no les ha tocado tan difícil, así decirlo, en algunas situaciones que les ha tocado vivir con respecto a sus migraciones. También pude observar que muchos de ellos no fueron bien recibidos en los países en los que han llegado. Por ejemplo, la persona que pude entrevistar yo le tocó bastante difícil en su migración hacia nuestro país. Y pues en el momento en el que llegó a Colombia fue bastante amedrentada por las fuerzas de migración. Entonces me parece bastante difícil estas situaciones para ellos. Le doy paso a mi siguiente compañera. Lo que más me impactó de las entrevistas realizadas fue la determinación de los entrevistados para superar los desafíos y los obstáculos que se le presentaron en su proceso de migración. Me llamó la atención la forma de adaptarse y de encontrar nuevas oportunidades en un entorno desconocido. La razón, la que me impactó fue que pude ver la fortaleza y la capacidad de recuperación que tienen las personas cuando se enfrentan a situaciones difíciles. Doy paso a la siguiente compañera. Claro, el micrófono. Lo que más me impactó de las entrevistas a los emigrantes fue la difícil situación que vivieron antes de llegar al país, especialmente los que viven en Venezuela, ya que es un país que sufre por la dictadura que se apoderó del país. Al escuchar cómo estuvieron que abandonar su hogar por
por la necesidad de dejar atrás a sus familiares, a sus trabajos, sus sueños, fue muy conmovedor. Además, me impresiona su lucha diaria en adaptarse, encontrar un trabajo y ser aceptados en una sociedad que muchas veces los discrimina. Eh, y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué situaciones o vivencias del discurso de los entrevistados se identifica como similares? Descríbalas. Algo que se repite en varias entrevistas es el abandono de su país por necesidad, la llegada en condiciones difíciles. Muchos han tenido que trabajar en lo que sea, incluso en oficios que nunca habían hecho, y aún así mantienen la esperanza de estudiar, tener un trabajo estable y mejorar su vida. También varios coinciden en que, aunque han recibido ayuda de algunas personas, han vivido momentos donde se han sentido discriminados o juzgados por ser migrantes. Esa mezcla de aceptación y rechazo, de apoyo y señalamiento, me pareció muy representativa de la realidad que vivimos como sociedad. Doy paso a mi siguiente compañera. Las similitudes que más se aciertan y que más se presentan en esta entrevista son la búsqueda de seguridad y estabilidad. Muchos de los entrevistados mencionaron que habían huido de Venezuela debido a la inseguridad y la inestabilidad económica, política y social. Otra de las similitudes fueron la dificultad de adaptarse a un nuevo entorno. En las entrevistas mencionaron que habían sido difícil adaptarse a un nuevo idioma, cultura y economía. Muchos habían experimentado sentimientos de soledad y aislamiento al principio, ya que son migrantes. Doy paso a mi siguiente compañera. Situaciones que pude observar y que se asimilan a vivencias que he tenido como persona a lo largo de mi corta vida. Una de ellas fue que la persona a la que yo entrevisté presentó dificultades para tener alimentación en el momento en el que se llegó, se estabilizó en nuestro país. Estas son situaciones que muchas de las personas que nos toca movilizarnos por X o Y razón de de nuestros municipios o de nuestra zona de confort, de nuestro lugar seguro, hemos llegado a sentir momentos en el que llegamos a una parte y no tenemos ninguna oportunidad de llevarnos un pan a la boca. Ha sido una de las cosas que más me ha marcado en la entrevista que pude observar. Y bueno, quedando así, le doy paso a mi siguiente compañera. Algunas de las situaciones o vivencias que se identifican como similares en el discurso de los entrevistados fueron la dificultad para adaptarse a una nueva cultura, la búsqueda de oportunidades laborales y económicas, la importancia de la red de apoyo y la comunicación para superar los desafíos, la experiencia de la nostalgia y la añoranza por la tierra natal, la determinación y la resiliencia para superar los obstáculos y alcanzar los objetivos. Doy paso a la siguiente compañera. En las entrevistas realizadas a los emigrantes se experiencias similares. Una de las más comunes es el motivo de la migración. Muchos emigraron por la crisis económica y la falta de oportunidades laborales y la inseguridad en su país. Una también de las experiencias compartidas es la dificultad para adaptarse a un nuevo entorno. También hablan de lo duro que fue empezar a encontrar empleo, regular su situación económica, enfrentarse a las discriminaciones o al rechazo por parte de algunos sectores de la sociedad. A continuación, la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué conceptos de las lecturas pueden utilizar para comprender el fenómeno de la migración? Y para esta pregunta de acuerdo a la lectura escogida. La lectura de Bello Dávila me ayuda a entender que las actitudes no son solo opiniones sueltas, sino que están formadas por lo que pensamos, sentimos y hacemos.
Y eso se nota mucho en cómo tratamos a los migrantes. Por ejemplo, si una persona cree que los migrantes vienen a quitar trabajo, pueden sentir molestia o rechazo y actuar con frialdad y discriminación. Todo eso forma una actitud. El autor menciona que las actitudes se aprenden y por lo tanto también se pueden desaprender. Y yo creo que ahí está la clave. Si como sociedad promovemos el respeto, el diálogo y el conocimiento mutuo, podemos cambiar muchas de las actitudes negativas que afectan. Desde la psicología social es posible trabajar en campañas, talleres comunitarios y espacios de encuentro que permitan ver al otro como un ser humano, no como una amenaza. Y eso, más que teoría, es algo que todos podemos empezar a hacer de nuestros propios entornos. De paso a mi siguiente compañera. Conceptos que podríamos utilizar para comprender este fenómeno como lo es la migración podría ser la teoría de pull-push. Una teoría sostiene una migración. Es el resultado del factor que empuja a la persona a dejar su país de origen. Push es el factor que atrae a las personas a un nuevo país y pull en el caso de los migrantes venezolanos es el factor que puede influir a la inseguridad y la estabilidad política y económica, mientras que los factores pueden incluir la búsqueda de seguridad y oportunidad en un nuevo país. Otro concepto sería la identidad y la pertenencia. La migración puede afectar la identidad y la pertenencia de las personas. Los migrantes pueden experimentar un sentido de pérdida y desorientación, ya que es un nuevo entorno para ellos y pueden tener una recogida de identidad y de sentido de pertenencia. La adaptabilidad y la resiliencia son fundamentales para sobrevivir como este tipo de migrantes que se enfrentan a un nuevo entorno, a una nueva cultura y a una nueva economía. Los migrantes deben ser capaces de adaptarse a una nueva cultura, idioma y deben ser resilientes en la cara de las adversidades y los desafíos que enfrentan como día a día siendo migrantes. Doy paso a mi siguiente compañero. Conceptos que pude identificar en la lectura de Sánchez Corrales son la migración forzada, ya que esta se refiere a la migración que ocurre a los factores de violencia o de desastres naturales, los cuales obligan a las personas a movilizarse de sus viviendas. Por X o Y razón, son obligados a partir de sus lugares de origen. También podemos encontrar la migración voluntaria. Esta nos indica que los migrantes se pueden movilizar por motivos personales, buscando una mejor oportunidad en los diferentes países a los que se pueden movilizar. También tenemos la migración interna, que son los factores que nos obligan a movernos de una ciudad o un municipio a otro por conflictos internos que tenga nuestro lugar de origen en ese momento. Le doy eh, el lugar a la siguiente compañera. Según la lectura de Janet 2010 sobre la construcción social de la realidad de Peter y Tomás, algunos conceptos que pueden ser utilizados para comprender el fenómeno de la emigración son la construcción social de la realidad. Este concepto se refiere a la forma en que las personas construyen su realidad a través de su interacción social y cultural. En el contexto de la migración, esto puede ayudar a entender cómo los migrantes construyen su nueva realidad en un entorno desconocido. La internalización. Este concepto se refiere al proceso por el cual las personas internalizan los significados y las normas sociales de su entorno. En el contexto de la migración, esto puede ayudar a entender cómo los emigrantes internalizan las normas y los valores de su nuevo entorno. La externalización. Este concepto se refiere al proceso por el cual las personas externalizan sus significados y sus experiencias a través de la internalización social. En el concepto de la migración, esto puede ayudar a entender cómo los migrantes externalizan sus experiencias y sus significados en su nuevo entorno. Doy paso a la siguiente compañera.
Para comprender el fenómeno de la emigración, es importante poder aplicar varios conceptos de la lectura de Villarreal Sánchez. Este concepto nos ayuda a entender que la migración no es una sola decisión personal, sino una consecuencia de condiciones sociales y económicas impuestas por sistemas desiguales. A pesar de las dificultades, muchos emigrantes demuestran la resiliencia y la capacidad para adaptarse, trabajar y construir su nueva vida. La psicología social critica y reconoce estas formas de resistencia como acciones con sentido que desafían la victimización pasiva y resaltan el protagonismo de los sujetos emigrantes en su proceso de transformación. Aquí le damos finalidad a todas las preguntas. Siendo de esta manera, este análisis crítico realizado por todas nosotras nos da un aprendizaje sobre la resiliencia y la determinación con los fundamentales y la supervivencia de TEDx, con un nuevo entorno, en una nueva comunidad y en una nueva red de apoyo. Los contextos y las teorías presentadas por las compañeras pueden servir de apoyo para enfrentar este fenómeno como lo es la migración y apoyar a los migrantes en su proceso de adaptación. Estos conceptos pueden ayudar a comprender el fenómeno de la inmigración y cómo los emigrantes construyen su realidad en un nuevo entorno. Muchas gracias, esto fue todo.